Hola Tania, ¿cómo estás? Bien, amiga, ¿y tú cómo estás? Súper, aunque un poco enredada porque de todo esto de la psicología organizacional, que la verdad muy poca información hay sobre Colombia, pero pues bastante extensa la información que hay en la historia mundial. Pues interesante, interesante, pero pues la idea es a que acá socialicemos y saquemos punto por punto y pues así vamos a poder hacer un excelente trabajo las dos. Sí, amiga, pues yo ya estoy investigando y encontré que, pues a nivel general, a nivel mundial, que la psicología organizacional es esa rama que estudia el comportamiento de las personas y cómo se desempeñan en su trabajo, ¿sí? Que vela por el bienestar de sus trabajadores y se encarga pues también de seleccionar a buen personal para que el trabajo en equipo y individual pues sea muy productivo, que las empresas puedan salir adelante. Y no sé, ¿tú qué más encontraste, compañera? Bueno, pues muy interesante la parte que acabas de decir. Pues dando ya inicio a como tal a la historia de la psicología organizacional, me pareció muy interesante porque hay dos personajes muy importantes que destacan pues la historia, ¿sí? Mundial. Podemos decir que Platón fue un gran personaje, el cual él decía que no hay dos personas iguales, que cada uno tiene sus capacidades diferentes, pero por eso se definía que uno se veía bueno y otros no. También podemos decir que Aristóteles fue otro personaje muy importante en la historia, donde él observaba y analizaba las variaciones que pueden existir entre las personas, como lo puede ser las características mentales y morales, de acuerdo al nivel social, cultural, raza y sexo. ¿Qué más encontraste tú aparte de esa? Pues De... imagínate, amiga, que acá en este libro, espérame que busco, mira acá, encontré también una parte que decía que en la revolución industrial del siglo XVIII, pues lo más importante fue que se produjo pues como la idea del cambio del concepto que se tenía de trabajo, porque pues el trabajo antes era como una esclavitud. Entonces se aprovechaban de las personas y demás, entonces pues ya lo tomaron como diferente, para poder salir adelante las personas y demás, entonces cambió la economía, ya pues no hacían intercambios como tal ni trueques donde la gente pues no tenía sino pues un producto a cambio de otro, sino pues ya la economía fue ya más capitalista, entonces ya cogió todo un poquito más de valor y pues ya pues existió la primera aparición, como decía acá, que me pareció bueno la primera aparición de la máquina y pues ya entonces las empresas generaban mayores producciones y en menos tiempo, entonces pues hacía que crecieran más rápido las empresas. Imagínate que encontré esa información. Pues mira que ya que hablas de eso, también tengo un punto muy interesante donde nació la idea de una disciplina más concentrada y científica en la psicología organizacional del trabajo. También podemos encontrar que hubieron exponentes destacados que particularmente hicieron grandes cosas. Por decir, Dick Scott, con la vocación del aprendizaje en la psicología de la publicidad para las empresas, él logró gran aplicabilidad en negocios e industrias. Otra persona que podemos exponer acá es a Hugo Musterberg, ya que pues en la parte de la psicología y la eficacia industrial, su consolidación fue que todo era industria. Y aunque había preocupación porque empezó a incrementar la eficacia laboral, pero fue popularizando más en la ciencia, generando soluciones a muchos problemas en la sociedad. Y eso fue un punto muy interesante. Cuéntame tú, ¿qué más nos vas a decir, Tania? No, pues imagínate que es que la psicología organizacional ha surgido muchísimo. Ya, por ejemplo, yo también encontré investigaciones donde decía que en el siglo XX habían
varias personas importantes de la psicología que hicieron estudios, como Winslow y Liam Gilbert, que permitieron hacer mediciones pues ya como tal de esos comportamientos y esos movimientos que tenían las personas para desempeñar sus labores en el trabajo. Entonces comenzaron a hacer como una medición de los tiempos y que cuánto tiempo se demoraban ejecutando una acción y demás, para que todo el tiempo fuera más eficiente y más optimizado. Imagínate que todo ese estudio hicieron. Oye, interesante, ¿no? Me parece muy interesante los puntos que hemos tocado. Pues hay otro punto también interesante, fue cuando surge la escuela clásica, que es por Max Weber, Henry Ah, sí, Feijóo sí, y Friedrich. ¿Sí recuerdas? ¿Sí recuerdas? sí, 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 leí Eh, algo también. Ellos hicieron unos estudios, los cuales pues fueron 5 puntos que destacaron en ese estudio. Uno de los estudios que hicieron fue sobre los trabajadores que deben tener responsabilidades específicas ante todo. Otro punto fue que debe existir una división del trabajo equitativo. Es muy interesante, o sea, es muy importante en este Sí, entorno. claro, porque imagínate uno haciendo más trabajo que el otro, ¿no? Pues no tendría razón. Exacto. Otro punto fue las funciones claras para cada trabajador. O sea, esta es su función, esto es lo que tienes que hacer y ya. Otra fue la función encaminada a plena productividad. Interesante esa parte. Y la última fue el sistema jerárquico dentro de las organizaciones. Imagínate. Pues claro, porque imagínate todo el mundo ahí mandándote a hacer todo lo que se te da la gana, ¿no? Cada uno tiene que tener Exacto, su exacto. jefe y demás. Pues Cuéntame imagínate que tú. yo también encontré que en la Segunda Guerra Industrial pues también hubieron pasos importantes porque a finales del siglo XIX hubieron ya pues avances más grandes tecnológicos y científicos, como fue por Benjamin Franklin, la máquina de imprimir. Imagínate, eso fue muy importante porque nunca nadie lo había hecho. Exacto. Y la primera motocicleta, la primera prueba de vuelo en aeronave, comenzaron a fabricar automóviles y pues nacieron también ya como tal los bancos y las entidades financieras, porque imagínate, ya eran muchos los recursos que se movían y había que Tania, tener un control. Tania, te faltó algo importante. La Sí. Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mm, Mundial? Ahí fue donde se impulsó la psicología organizacional, la cual hubieron una selección de reclutas por medio de las pruebas colectivas y en esas armaron 2 test para poder hacer este tipo de selecciones, sí, de selección. sí, 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 Exacto. ya me acordé. Sí, porque eso lo hacían para las Fuerzas Armadas, ya me acordé, sí, 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 tienes razón. Y en esas 2 pruebas que hicieron, utilizaron 2 pruebas que una se llama Test Army Alpha y la otra se llama Test Army Beta. Interesante, tan interesante este tema. Ah, Cada sí, día ya me me enamoro acordé. más de este tema. Sí, sí, ya me acordé. ¿Qué hacía esta prueba? Con esta prueba podían identificar qué problema mental tenían las personas. Les permitía también analizar la parte motivacional de cada recluta. El ánimo los daba todos, o sea, todo lo hacía. Los mismos problemas psicológicos que se presentaban ahí, o sea, todo eso era para poder conocer de ellos. Sí, sí, También sí, me acuerdo. imagínate, sí, claro, imagínate que también otro punto interesante, Tania, fue cuando salió la primera escuela del comportamiento social y creación de nuevas teorías. En esas hubieron dos. Ah, no, perdón, 3. En esas tres, Sí, sí, un poco por tanta lectura, oye. En esas 3 habían 3 importantes cositas que son para retomar acá. Una es que Elton,
propuso la teoría de las relaciones humanas en la industria. Interesante, Tania. La otra Sí. fue Abraham Maslow, que fue el que creó la teoría de las motivaciones, dando orden a las necesidades humanas, reconociendo que ese sería el gran motor del hombre. Interesante. La otra parte que Maslow sacó fue lo de las actitudes y necesidades de los trabajadores, la participación individual y grupal. Cuéntame tú ahora qué otro punto encontraste. Pues es que está buena esta charla, oye. No, pues es que de ahí dio como la conciliación total de todo lo que era pues la psicología organizacional. Entonces ya pues fue una ciencia más avanzada con todos estos estudios, pues ya comenzó a surgir a otros países y demás y ya cada país lo comenzó a tomar de una manera diferente. Entonces pues Exacto. ya por ejemplo acá en nuestro país pues eh, hubieron ya otro tipo de historias y de evoluciones como tal, aunque pues lo que decías al principio, o sea, muy poquita información que realmente se encontró. Mira, yo todos estos libros que tengo y estuve buscando y buscando información y no, es que es muy poca la información de Colombia, pero pues hay información importante. Por ejemplo, yo encontré que en Bogotá se desarrolló el primer laboratorio psicométrico en la ciudad de Bogotá, en su ciudad capital, y fue creado por Ernesto Armando Barriga, donde realizó evaluaciones de procesos de selección para algunas empresas que ya en ese entonces se estaban creando y que pues solicitaron el servicio que él hacía en su laboratorio para poder seleccionar mejor el personal. Imagínate. Interesante. Pues otro punto que yo encontré ahí, pues en lo de la psicología en Colombia, pues poco a poco fueron generándose en crecimientos en las empresas, en las microempresas, pues por su alta demanda en género y muchos empleos. Pero mire que para los años 60 llega a Colombia la OIT, que es lo que hacía asesoramiento del gobierno en Colombia. Fue la creación de un centro de capacitación gratuito para mejorar la calidad y la eficacia. Es súper importante. Y pues ese lo conocemos muchos, muchos. Yo creo que hay cantidad de personas que hoy en día estudian ahí, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, que hoy en día se llama SENA. Siempre se ha llamado SENA, pero Ah, sí. interesante, sí. Y pues imagínate que ahí, ¿qué hacían? Por medio de esta entidad practicaban diversos estudios y encuestas que esto iba a generar, por la cual generarían por medio de técnicas y estudios y capacitaciones para poder llegar a conocer, a orientar en varias empresas este tipo de personas pues que entrenaban ahí, porque prácticamente ahí, como tú lo ves, salen es de una vez prácticos a laboral, o sea, a laborar de una, o sea, es más, muy poca teoría, pero más práctica. Y pues me Claro, parece súper interesante. claro, y así pues le facilitaba mucho más a las empresas privadas y públicas pues que hicieran una mejor selección de personal que pues tenía cierta capacitación y que les iba a permitir generar mejores ganancias porque iban a producir lo que ellos necesitaban, iban a hacer lo que ellos necesitaban y pues ya se iban a organizar más, iban a tener más jerarquías. Ya pues me imagino que ahí fue cuando y se comenzaron a hacer la parte de los recursos humanos en cada empresa, pues ya para no tener que Pues pagarle imagínate, pues a él. exacto, imagínate que una de las principales áreas de este trabajo, pues era la organización del trabajo primordialmente, la selección de personal, el entrenamiento, el desarrollo del personal, la comunicación, la negociación, la solución, los conflictos, el higiene, la seguridad, la salud ocupacional. O sea, poco a poco fue haciéndose un grupo así de grandecito. Entonces, pues es algo que de verdad
lo motiva a uno muy, 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 muy chévere este tema. Sí, Cuéntame claro, tú, porque la evolución ha sido grande, exacto. grande. Sí, claro, y Pero ya, por ejemplo, ahorita en el siglo XXI, los psicólogos tienen totalmente una visión pues más avanzada porque pues todo ha cambiado, y pues ya manejan mejor la administración del talento humano, ya dominan mejor herramientas y métodos de evaluación para generar un buen desempeño y una calidad en los productos que elabora cada empresa. Y pues ya para analizar y modificar pues también las conductas individuales y grupales de cada trabajador para que produzcan mejor, pues no mamen gallo, porque imagínate ahí perdiendo ellos plata por gente que no trabaja bien. exacto, eso sí es verdad. Pero mire que hay otro punto muy interesante, Tania. Eh, la influencia de las normas legales en Colombia. Mira que para el año 68, Carlos Lleras impulsó el desarrollo de las organizaciones con la reforma administrativa, imagínate. O sea, total. Y en esos puntos destacó 9 cositas. Y En esas porque 9 cositas. esa reforma administrativa fue fuerte, generó muchas cosas buenas, pero también trajo cosas malas. Entre esas cositas, imagínate que generó 9. Entre ellos, el primero fue generar regímenes de seguridad social. Bueno, eso es algo, Buenísimo, pues, porque imagínate tu caja de compensación, todo, todas sus prestaciones para cada uno. pero también una segunda fue que sacó normas para la correcta administración eh, del personal civil, vinculando al Estado. Imagínate. Otra también fue la creación de decretos, como lo es hoy en día la ley 1050, la ley 3130, la ley 3135 y la ley 2400. Y de los años, pero recuerdo, de los años 50, 68 y 73. Imagínate. Otro punto también muy, muy, muy interesante en lo que te estaba hablando fue el establecimiento de las normas prácticas para la selección. Imagínate, súper, súper interesante. Me parece interesante este tema, de verdad que sí. Otro punto fue la correcta orientación laboral. Súper, ese sí me parece interesante. Y Claro, pues entre otros que pues no recuerdo muy bien, pero sí, entre yo vi otros, que sí. también algo decía que de la capacitación constante, pues también de las personas, porque pues quedarse con un solo conocimiento y todo avanzando, pues no. Y pues ya Sí. pues su área más organizada de recursos humanos, que fuera pues ya una exigencia para cada empresa, para que de cierta manera se motivaran más los empleados porque pues muchos no eran motivados porque no tenían todas sus prestaciones, ni se preocupaban tanto por el O bienestar sea, de ellos. Entonces, prácticamente a las evoluciones que hoy en día han habido, pues son muchas, ¿sí? Pero también podemos darnos cuenta que de que, digamos, digamos, en el caso del saldo que están pagando hoy en día, para mí es muy poco el saldo, ¿sí? Que les pagan a los empleados, pues porque las horas trabajadas a muchos empleados se las meten bastante largas. O sea, es que déjame decirte que son muchos puntos, que igual ya no salimos del contexto. Bueno, retomando, eh, ¿qué más puedo decir? no, pues mira que yo también encontré algo de que los casos que tuvieron pues más éxito como tal, empresas que fueron exitosas acá en la evolución pues como tal de la psicología organizacional en Colombia. Imagínate que hay una historia súper buena. Esta es de la empresa Rimax. Ellos comenzaron a crear pues muchos como materiales y demás. Entonces, pues para la creación de varios recursos, de varias
cosas y fueron cambiando, fueron evolucionando, porque ellos comenzaron con muy poquitas cosas, sí, que comenzaron a crear juguetes y demás, y después comenzaron a crear artículos plásticos. Y sillas y se hicieron súper famosos y virales acá en Colombia, su empresa creció, se interesaron en el bienestar de sus trabajadores, en que surgieran también con ellos, y pues la empresa creció muchísimo. Bueno, No sé, tú encontraste. ya que tomas ese punto, pues es que hay bastantes empresas, pero pues yo digo algo, o sea, pongo un ejemplo así pequeñito, fue que, o sea, una empresa cuando empieza a surgir en el tema de retomar ya como tal un crecimiento grande, siempre van a empezar uno, dos empleados, porque pues eso es lo que va a hacer generar que vaya creciendo, vayan conociendo el producto, el mercado, todo, que por tal razón que ya en un tiempo así transdensalas. Es lo mismo que ha pasado sobre la evolución de la psicología organizacional. Lo mismo pasa con un negocio que va creciendo y así mismo va adquiriendo personal. Y ahí ya es donde llega a entrar la psicología organizacional, porque pues ya necesitan un psicólogo organizacional para poder hacer la selección de personal, para llevar el procedimiento como se debe llevar. Muy interesante. Yo encontré una de las empresas que se llama Pymes en Colombia. Esta empresa es del sector de la salud con altamente conocimiento y experiencia eh, en la parte de necesidades y con una buena reputación y prestigio. Esta empresa dio mucho apoyo especializado y bastantes cosas buenas. También hay una empresa que se llama El Ramo, es de Ponqué, que pues prácticamente el dueño de esta empresa inició vendiendo ponqués en diferentes lados, puerta a puerta, y así fue creciendo y hasta que hoy en día es una gran empresa colombiana que es bastante grande y muchas empresas que hay. O sea, eso es que poco a poco han crecido, poco a poco han crecido y se han Y que han hecho parte de la fama y de todo, porque imagínate que yo también encontré otra, es la empresa de balones Goldie, ¿sí sabes? O sea, los que hacen las pelotas, que hacían las pelotas famosas llamadas pelotas de letra, ellos las hacían en la ciudad de Bogotá y esa empresa creció en Bogotá y se reinventaron porque pues en cierto momento la empresa estaba decayendo, entonces pues comenzaron a crear un nuevo producto y fueron los que crearon el balón de marca Golti, que es muy famoso pues en Colombia y con el cual han jugado pues grandes personajes del fútbol de nuestro mismo equipo de la selección Colombia. Entonces es muy importante pues el crecimiento como tal que han llegado a tener todas estas empresas por tener una buena organización, por tener sus correctas áreas, por elegir buenos profesionales, buenos trabajadores. Entonces es muy importante conocer toda la historia para poder saber de dónde vienen todas las cosas. No, y ante todo y antemano, interesante saber el tema, porque pues los psicólogos organizacionales, aunque no los destaquen tanto, pero ellos tienen muy buenas cosas para trabajar en una empresa. Bastante, o sea, bastante me gustó la historia, muy chévere la historia. Pues ya para cerrar el tema, eh, pues me quedo con gran conocimiento porque imagínense conocer cómo inicia todo, las personas importantes que hubieron tanto en la parte mundial como en la parte Colombia, pues en Colombia muy poco se vio reflejado, pero pues sí se vieron cosas que han evolucionado, que es de gran importancia, la verdad. Interesante.
Y pues ya para terminar, no sé si tengas que dar una conclusión o algo. No, compañera, yo creo que ya tenemos toda la información que necesitamos para el trabajo. Entonces, pues yo voy a redactar un informe y para que tú redactes el otro y podamos entregar el trabajo. Entonces, entonces cualquier cosa nos estamos hablando y nada, que descanses. Mañana nos hablamos, cuídate mucho. Vale, cuídate mucho. Chao. Chao.